Buenas. Ya Buenas. estamos en directo. Así que, Hola, muy buenas. Estamos aquí en el canal de Cartagena Deportiva y bueno, queremos empezar a hacer algo nuevo. Queremos empezar a hacer tertulias, trayendo a invitados y todo eso. Y menudo invitado traemos hoy, compañero. Por favor, dilo tú, porque yo... hoy, para nuestra primera tertulia así que vamos a hacer, estamos con el señor maestro, con don Lorenzo Vergara. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Oye, muchísimas gracias por haberme invitado, hombre. Muchas gracias. El placer es nuestro. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Estamos preparados ya para ver rodar el balón? Sí. A ver, mira, Lorenzo, yo para hoy te tengo muchas preguntas preparadas porque hablar con alguien de tu calibre es difícil y no pasa siempre todos los días. Entonces tú cuando quieras cortar, cortamos por lo sano y ya está, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. Tú haz las preguntas que quieras, que yo estoy dispuesta a contestarte a todo. Vale, pues venga, muchas gracias. Si estáis ya todos bien, empezamos. Dale. Pues, bueno, yo quería empezar. Sí, a ver, Lorenzo, ¿ha visto usted el equipo, la vela, todo eso? ¿Cómo ve el equipo para este año? ¿Me estáis oyendo bien? ¿Me oís? Ahora sí. ¿Empezamos? Ahí. ¿Estamos Sí, en vivo? estamos en vivo. Bueno, pues ya os he dicho que muy agradecido porque os hayáis acordado de mí para la primera entrevista, desde luego. Sí. La primera, digamos, tertulia. Ya sabéis que yo llevo ya muchísimos años, muchas tertulias, llevo ya 15 años con nuestra peña del Asiático. Y entonces ha sido para mí un verdadero placer estar un ratico con vosotros y que me preguntéis lo que queráis que yo pueda responder, por supuesto. Yo estoy dispuesto a recibir las preguntas que me hagáis. Bueno, pues quería empezar yo así preguntándote por cómo has visto al equipo en la pretemporada, en la carabela, cómo ve al equipo para este año. Pues te digo la verdad, yo como sabéis, mi ilusión siempre está, mi vaso siempre está medio lleno. Yo siempre soy optimista y la verdad es que lo vi muy bien, lo vi bien, sobre todo a mí me gusta el fútbol vertical, siempre lo he dicho, no me gusta el fútbol horizontal. Y no me gusta, me parece anodino, me gusta la velocidad, me gusta el fútbol por los extremos, me gusta que llegue el extremo al palo y pase atrás. Todo eso es lo que es el fútbol veloz. El fútbol horizontal, pues nunca me ha gustado, pero entiendo que hay veces que hay que atemperar el juego. Entonces, el otro día contra el Eldense fueron los 15 o 20 minutos del segundo tiempo que vinieron el tercer y cuarto gol. Fueron extraordinarios. A mí me levantó del asiento. Hacía tiempo ya, por desgracia, ya sabéis que esta temporada ha sido tan horrible. Sí. Esta temporada pasada, Sí, por desgracia, no me he podido levantar del asiento ninguna vez. Pero en el tercer y cuarto gol, que fue un fútbol vertiginoso, como a mí me gusta, y además hubieron chavales que, aunque no los conozco a todos, ni muchísimo menos, ni nadie los conoce. Yo pues puedo conocer a algunos, a Redondo, a Luis Misi Redondo, a Nacho, por supuesto, de Ortuño, pero los demás chavales, Jurado me encantó, el chaval, el número 2, sí. que viene del Español. Mm. En fin, me gustó el equipo y estoy muy ilusionado, como siempre. Bueno, eso está bien. Ahora, bueno, te dejo con Dani, que se está preparando unas cuantas cosas para preguntarle. Bueno, Lorenzo, ahora quería seguir yo con una pregunta. Y quería preguntarle que en todo el tiempo que ha estado siguiendo al Fútbol Club Cartagena, ¿cuál cree que ha sido el mejor jugador que ha pasado por el club? Gracias. Vaya pregunta más buena y
tengo que remover mucha memoria, ¿eh? Porque yo, fíjate que yo llevo, eres Juanfran, ¿no? Juanfran. Yo llevo 75 años viendo fútbol, ¿eh? Y jugando al fútbol, pues no tanto, pero también un montón. Entonces, para mí, han habido muy buenos jugadores, muchos, muchos. Pero tengo que desarrollar un poco lo que voy a decir, porque esto, pues yo creo que el que recuerden a este hombre que yo voy a nombrar, pues sabrá muy poco. Pero nosotros tuvimos a un jugador que vino del Español precisamente que se llamaba Parra, que fue declarado, fijaros lo que os voy a descubrir, fue declarado en el Mundial de Río de Janeiro de 1950, donde España consiguió nada menos que el cuarto puesto, eso fue un hito, fue declarado Parra el mejor defensa central del mundo. Y entonces os voy a poner un poco al día, esto es muy antiguo, claro. Y entonces el Cartagena copió un poco del Elche. El Elche era el rival por antonomasia del Cartagena. Pero en aquellos momentos el Elche incorporó a un futbolista, os estoy hablando de 1958, 59, por ahí, 60 casi. Sí. Y él se incorporó a un jugador que se llamaba César, del Barcelona, que había sido internacional. Y fue un éxito extraordinario. César subió al Elche a primera división, que fue la primera vez que el Elche estaba en primera, y aquello pues movió a toda la región. Aquello fue un extraordinario. El Cartagena quiso hacer lo mismo, copiar del Elche, y se trajo a un hombre maravilloso. Se trajo a José Parra, que había sido el mejor defensa del mundo. Había sido hacía 10 años. Cartagena pagó una fortuna, le pagó 400.000 pesetas de esa época, cuando los demás jugadores, yo estaba en Cartagena, pero solo entrenaba, había cedido a la Minera. Los demás jugadores jugaban, cobraban, pues yo qué sé, 20 o 30.000 pesetas, y Parra vino por 400.000 pesetas. Figuraros lo que os digo, entrenar al lado de ese hombre, ponerme las botas en el vestuario con él, aquello me hacía llorar de emoción. Por lo tanto, yo no tengo más remedio que decir que el mejor jugador, el más elegante, era el mejor que ha pasado por Cartagena, a mi juicio, ha sido José Parra, que le pusieron de mote, digamos, el Kaiser de Sarriá. Había muchos más, muy grandes jugadores, pero este fue único para mí, y como estuve al lado de él, además os cuento una pequeña anécdota. Resulta que me lesioné en un entrenamiento, me lesioné un poco, un E15, y como no tenía nadie coche, el único que tenía coche era Parra, que tenía un 1500, y me llevó a mi casa, que yo vivía entonces en la plaza del hospital. Me llevó a mi casa en su coche, bueno, aquello yo lo comentaba. En fin, que para mí fue... Luego no ascendió el Cartagena, no pudo ascender a pesar de la ayuda de este hombre, e incluso le propuso el Cartagena contratarlo una temporada más, pero él la rechazó, se fue, se retiró del fútbol ya. Y ya, pues, Amaro, fíjate qué grandes jugadores, Amaro, hemos tenido enormes, aquí Víctor Fernández, a quien no se le caía la baba viendo a Víctor, o a Perico Arango, a quien no se le caía la baba ver correr por la banda a Perico y centrar de rosca. Hemos tenido grandísimos futbolistas, ya digo, Carriega, que fue después un gran entrenador. Es muy difícil, pero me habéis pedido que diga uno, y este es el que yo más retengo en la cabeza. Zidane, fíjate, Zidane, qué pintada, es que hay tantos tan buenos. Bueno, pues muchas gracias por responder la pregunta. Lorenzo, te dejo con mi compañero, ¿vale? Que te haga otra. Muchas gracias. Vosotros cuando queráis cortar lo que yo vaya diciendo me lo decís, porque yo me embalo y empiezo a contar cosas. Bueno, a mí me gustaría preguntarte sobre una anécdota que a mí me contó mi abuelo cuando era pequeño, del Cartagena, que había un defensa central que se llamaba Santos. Hombre, amigo mío. Que él jugaba en otro equipo
y no sé si para un partido, una promoción o algo. Yo te lo cuento ahora mismo porque estaba yo. Bueno, Estaba yo allí. hizo como una mano en el último minuto. Resulta, Santos vive todavía. Santos vive, es un sanantonero de pro. Santos, un gran defensa, estuvo con el Cartagena, me parece que fueron 11 años. El Cartagena ha hecho, creo que son 5 homenajes. Yo escribí un artículo en mi Parola del Lago sobre eso. Se homenajeó a Guti, que fue un gran jugador que tuvimos. Se homenajeó a Santos, a Perico Arango y alguno más. Ahora me acordaré de más. Pero bueno, se le hizo un homenaje a Santos. Fue un defensa central extraordinario. Entonces ocurrió, Santos jugaba en el Atlético Cartagena. Estaban los dos en la tercera división, Cartagena, el Cartagena Fútbol, el FC y el Atlético Cartagena. Santos no estaba en el Cartagena todavía, estaba en el Atlético Cartagena. Pero el Cartagena tenía que ganar. Si no ganaba, no le valía el empate. Si no ganaba, no jugaba la liguilla de ascenso. Entonces pasaban los minutos y el Cartagena no marcaba y se estaba terminando el partido. Santos, que naturalmente es cartagenero de pro, aunque había estado en el Rayo Vallecano también. Santos, que era cartagenero de pro y sabía que iba a fichar con el Cartagena, pero su nerviosismo de ver que el equipo contrario, que era el Cartagena, no le marcaba al Atlético. Cogió dentro del área, agarró el balón con la mano y lo puso en el punto de penalti. Naturalmente el árbitro pitó penalti y le expulsó. Aquello quedó en los anales. Santos presa del nerviosismo de ver que pasaba el tiempo y que el Cartagena, su Cartagena, que estaba jugando en contra de él, no marcaba el gol decisivo. Y hizo eso, que ahí está. Está escrito y quedará para la historia. Sí, señor. Muchas gracias. Tu pregunta, que yo te respondo a todo lo que pueda y aumento todo lo que pueda. Bueno, Lorenzo, pues yo voy a pedirle que tire otra vez de memoria y le voy a preguntar cuál fue el momento más feliz que ha vivido con este club. Muchas gracias. Sí, sí, han sido no tantos como yo quisiera, han sido muchos muy tristes, muy tristes. He llorado muchas veces por nuestro equipo. Y nosotros, los que somos veteranos, hemos llorado más que hemos reído. Pero sí que han habido momentos muy felices. Pero yo creo, rebuscando en mi cabeza, rebuscando, han sido muchos, muchos, muchos. Pero rebuscando en mi cabeza, quizás fue el ascenso en Alcoy. Y os diré por qué. El ascenso en Alcoy, yo hacía una semana que había dejado de fumar. Era muy difícil. Un fumador empedernido, que yo cuando dejé de jugar al fútbol, pues me dio por fumar. No sé, el estado de nervios y empecé a fumar pues cuando ya a los 28, 29 años. Aunque antes había fumado muy pocos cuando jugaba, pero después. Entonces estuve fumando muchos años. Y una semana antes del ascenso del partido de Alcoy, pues dejé de fumar. Estaba yo haciendo unos análisis, y estaba haciendo un análisis de metales en sangre y me vi de pronto con la micropipeta en la mano y con la otra un cigarro. Yo mismo me horroricé de verme en ese estado patológico y dije en ese momento que ya dejaba de fumar, que dejar. Y así lo hice, pese a la incredulidad incluso de mis hijas. Pues lo hice, lo intenté con toda mi fuerza, lo conseguí. Y me invitaron al partido de Alcoy los padres e hijos, los antolines, los de la gasolinera BP. Entonces me fui con ellos, que ellos eran pues casi directivos del Cartagena. Y me pusieron en el palco. Ahora veréis, ahora veréis. En el palco yo no estaba con los cartageneros, estaba con los alcoyanos, porque al ser ellos directivos, pues los habían invitado al palco del Alcoyano. Y yo estaba allí, al lado de dos alcoyanos, fumándose dos puros, un puro cada uno, y echándome el humo. Los nervios me comían, y entonces me salí al pasillo de la cantina. La cantinera
creyendo, y además Mariano Sánchez se le habían bajado los gemelos, habían expulsado a un jugador nuestro, estábamos con 10 y estábamos a punto de perder la eliminatoria. La perdíamos, estábamos jugando con 9, faltaban 8 o 9 minutos y Paco Gémez ya no sabía qué hacer, que era nuestro entrenador. Entonces yo me salí con los nervios entre que no podía fumar ni quería fumar. Y aquello que veía que perdíamos la eliminatoria, para colmo la señora de la cantina me dijo, no, creyéndose que yo era el collano, no te preocupes, que vamos a ganar, fúmate un cigarro. Digo, sí, estoy yo. Con la misma me asomé a la bocana del campo. Y en ese momento Carmona le arrebató el balón a defensa central, que luego lo fichamos nosotros, que fue para el portero. Le entregó el balón a nuestro delantero centro y marcó el gol. No os podéis dar una idea la emoción de todos los cartageneros. Yo me hinché a llorar como un descosido. Fue precioso, fue divino, no precioso, divino. El viaje de vuelta lo hicimos 5 amigos en un coche, ya no me vine con ellos, y aquello, nos fuimos después al submarino. Fue una alegría inmensa, pues casi tanta como esta última con el ascenso en Málaga, pero no tan, pero fue distinto. El verme yo con los nervios que no podía fumar ni quería fumar. El verme que estábamos jugando con 9, con Mariano el pobretico arrastrándose por el campo, y ver cuando Carmona arrebató el balón. Oh, aquello es inenarrable, no lo podré contar nunca con la emoción tan bonita que me embargó en aquellos momentos. Bueno, Lorenzo, pues muchísimas gracias por contestar mi pregunta. Creo que he contestado demasiado larga, pero es lo que siento. Claro, hombre. Pues yo quería preguntarte también también para tirar un poco de memoria, cosas que me han contado toda la vida. Y sobre una anécdota que me contaron de un árbitro que ahora mismo, Herencia Jurado, creo que era. Sí. Al laico mío estaba. Al laico Siempre, mío. Eso fue contra el Hércules. Fue contra el Hércules en una. Eso fue una promoción contra el Hércules. Pues aquí nunca se pudo declarar, pero mi amigo Amaro, Norberto Amaro, a mí me aseguró que ese árbitro estaba pagado por Rico Pérez, que era el presidente del Hércules. Yo recuerdo ahora mismo el momento en que Ginesín, que era nuestro delantero centro, se mete en el área para marcar el gol y el portero de ellos, el portero del Hércules, se le tiró a los pies, le hizo un penalti clamoroso, como no os podáis figurar. Y no lo pitó y el Cartagena perdió aquella eliminatoria que si en la de Alcoy lloré de alegría y lloré de pena. Lloré de pena y desde entonces se le dijo al burro de Herencia Jurado. Según me contó Amaro, le pagaron un montón de dinero y un Gordini, un coche de la marca Gordini. No se puede demostrar eso, ni se puede demostrar nunca, pero aquel partido fue clamoroso. Nosotros, puedo seguir contando. ¿Queréis que siga contando? sí, hombre. Bueno, pues nosotros no hemos tenido también malas cosas, ¿eh? Hemos tenido cosas muy graves que yo no quiero entrar en los bajos fondos del fútbol. Nunca me ha gustado. Ni bajo, ni entro, ni voy a los bajos. Pero nosotros hemos tenido cosas muy graves. Nosotros, fijaros, jugamos una eliminatoria de ascenso a segunda división contra Osasuna de Pamplona. Y teníamos que remontar un 2-0 que habíamos perdido allí en Pamplona. Habíamos perdido 2-0. Os puedo asegurar que en aquel momento, hoy no se puede hacer eso, ni se debe, ni quiero siquiera, pero en aquel momento se hizo. El árbitro, que era el último partido de su historia, porque se retiraba, el árbitro estaba comprado.
lo compró el Cartagena. Lo digo porque fue y porque lo sé ciertamente. El árbitro lo compraron por 600.000 pesetas. El árbitro fue horroroso. Sentíamos vergüenza ajena de ver el arbitraje tan descarado a favor del Cartagena. Pero el Cartagena el entrenador era Paquirri. Y yo le había sugerido, era el mes de julio, yo le había sugerido a Paquirri que le habían sugerido que el partido no lo pusiera a las 4 de la tarde, porque sabiendo lo que pasaba con el árbitro, no iban a llegar a la portería siquiera nuestros delanteros. Y tenían que llegar a la portería para tirarse que pudiera pitar penalti. Pero no me hizo caso, no puso el partido nocturno, lo puso a las 4 de la tarde para que, por aquello de que como ellos venían del norte, pues que el sol los agotara y pudiéramos, no, no fue así. No fue así, me acuerdo que estaba García Murcia, Fiol. No fue así. El Cartagena no, la primera vez que llegó al área pitó penalti a favor del Cartagena. Aquello era descarado. Pero ya no llegaba más a la puerta, no había manera de llegar. Las puertas le faltaban a los jugadores. El árbitro casi se desesperó. Y en una contra de ellos, un centro que tiraron al área nuestra, Fiol, nuestro jugador, se metió el gol en su propia portería. Por lo tanto, perdimos 2-1, incluso con el árbitro comprado. El árbitro recibió 300.000 pesetas, la mitad de lo estipulado. Esto lo cuento, que han pasado los años, pero eso está en mi memoria y por eso en ese momento tuve un tiempo que aborrecí el fútbol. Afortunadamente, que yo pueda hacer constancia de eso, solo tengo constancia en ese partido. En lo demás, si alguna vez dicen algo, yo no lo puedo saber, pero en ese sí. Muchas gracias. Bueno, Lorenzo, pues ha dicho usted que ha visto muy bien la pretemporada en Cartagena y todo eso. Y yo le quería preguntar si ve al Cartagena campeonando, o sea, subiendo a segunda. Por supuesto. Yo tengo que pensar que sí. Tengo que pensar que el Cartagena siempre ha sido cabeza de ratón. No ha sido cola de león como en segunda división. El año pasado no llegó ni a cola de león. Yo estoy esperanzado, pues como todos. Esperamos que el domingo, pues teniendo en cuenta que la Antequera es un gran equipo. El año pasado, esta temporada pasada, tuvo una temporada muy buena. Y es un equipazo. Entonces, no vamos a tirar bambalinas, no vamos a tirar cohetes, pero yo tengo mucha fe en este entrenador que hemos fichado. Tengo fe en que De Blasi juegue en el puesto donde triunfó, no de defensa ni de extremo, por supuesto. Juegue en el centro del campo, que alcance la buena forma y que se cuide, que se cuidará, por supuesto, y que nos ayude. Pues a mí me gusta el equipo. Ya os digo que arriba, pues Ortuño, por desgracia, no está como todos queremos que esté. Queremos bien que se ponga en forma si puede ponerse, y si no, pues que ayude desde el banquillo. Pero Ortuño, pues lleva ya con nosotros, me parece que son 5 temporadas. 4 o 5, 4. Con estas 4, creo. Sí, sí. En fin, tenemos un equipo pues, muy decente, muy decente. Hay tener que tener en cuenta que esta primera federación, pues hay equipazos y va a haber una rivalidad extraordinaria. No vamos a echar para nada de menos, no vamos a echar para nada de menos. Hombre, en cuestión pues, de prestigio y tal, sí, pero vamos a tener rivales muy fuertes, como es el Ibiza, como es el Hércules, como es el Murcia, pues vamos a tener el mismo Antequera, vamos a tener unos rivales extraordinariamente feroces. Y el Cartagena, pues el Cartagena tiene nombre en esta categoría y lo van a, nos van a tener en cuenta en todos los campos. Por lo tanto, yo quiero transmitirle a nuestra afición, estoy muy contento, vamos ya por casi por 6.000 socios. Después del descenso, pues nadie esperaba que se alcanzara esta cifra. En fin, yo creo que debemos de estar satisfechos y debemos ya veremos este primer partido,
En fin, me preguntáis si yo veo y yo os digo que tengo mucha ilusión. La misma que el año pasado y la misma que el anterior y la misma que hace 50 años. Pero quizá un poquito más porque al hacerme mayor, pues la ilusión todavía es más grande. Pues yo tenía una pregunta. Nos han escrito una pregunta para usted, maestro. Dice Happy Cartago, Dime. preguntemos por el mejor Cartagena de la historia. ¿La alineación o el año? Pues no sé a lo que se referirá, pero yo creo que se referirá al año. El mejor Cartagena de la historia. Pues el mejor Cartagena de la historia fue el primer año que nos entrenó Felipe Mesón, que no ascendimos, ascendió el Murcia, pero solo perdimos un partido en Elda, solo uno por 1-0. Y aquel equipo lo bordaba, aquel equipo que estaba Juanete, Ginesín, Arango, pues un equipo, Rosas de portero, era un equipazo y se paseaba por todos los campos, era una gloria verlo. Por desgracia, el Murcia agarró aquel año otra temporada extraordinaria y por un punto me parece que fue, subió y nosotros, como siempre, o como casi siempre, en la promoción no jugamos. Pero os garantizo que ha sido el año del mejor fútbol. Luego el Murcia se llevó, fijaros si fue, el Murcia se llevó a Felipe Mesones de primer entrenador. Que ocurrió una anécdota a Mesones, nos lo trajimos al Cartagena siendo ni siquiera segundo entrenador del Murcia, acaba de colgar la bota y el Cartagena arriesgó y se lo trajo. Y entonces aquí hizo un temporadón y fue tal la fama que alcanzó Felipe Mesones que incluso se permitió el lujo de llevarse con él a nuestro masajista, a Genaro Zapata, que lo firmó el Murcia por 3 años, por el prestigio que había alcanzado. Yo escribí una carta porque Felipe Mesones sacó un poco de barriga y yo le quité la barriga y le dije, porque él dijo que no le debía nada al Cartagena. Y yo le dije que él le debía todo al Cartagena. El Cartagena a él no le debía nada, porque él estaba donde estaba, cobrando un buen dinero y el Cartagena estaba en tercera. ¿Se ha cortado? No, no. ¿Se ha cortado? No. Pues nada, pues así, eso ocurrió. Ese equipo de aquel año, pues lo bordó. Para mí fue el mejor. Bueno, Lorenzo. Y el equipo de esta anterior temporada en segunda, aquel equipo con Chiqui, con Sigán, con Mariano, con Víctor Fernández, teníamos un equipazo. Bueno, Lorenzo, a mí me gustaría preguntarte un momento por la segunda división del año 61-62, en la que el Cartagena quedó en el puesto 11, haciendo 30 puntos. A ver cómo se vivió esa segunda división ese año. 61, 62. Correcto. Sí. Yo lo recuerdo. Ese año estaba yo jugando con la Unión. Lo recuerdo. Pues no, pues fue. No teníamos malos jugadores. Teníamos a Hermoso, teníamos a Gringo, Sonichero. Teníamos un buen equipo, pero me parece que estaba también Vitaller. Sí, Vitaller, pero no tuvo un buen año, no fue un buen año y quedó en una posición no normal para el Cartagena, porque el Cartagena en tercera división, porque la tercera de antes sería como ahora la primera federación. Es que para aquellas fechas no existía la Federación Manchega ni la Federación Alicantina. Las tres, tanto Albacete como Alicante, pertenecían a la región de Murcia, pertenecían a la Federación Murciana, perdón. Entonces Murcia tenía un equipo de juveniles extraordinario porque acumulaba jugadores de las tres, de Albacete, de Cartagena, de todos lados, de Alicante y de Murcia.
y llegó a ser campeón de España juvenil. Pero en aquella temporada, pues, por desgracia, no fue la mejor del Cartagena, de luego. Fue una temporada muy mala. Sí. Gracias. Bueno, Lorenzo, es usted, Pues si no me nada, equivoco, hijo. es usted, si no me equivoco, escritor, ¿no? Algo escribo, sí. Pues bueno, Pues he escrito más de 500 artículos en mi farola del lago y también de mi querida, con el título de mi querida Cartagena, en Cartagena Actualidad, que es la que patrocina nuestra tertulia de la Peña del Adriático. Claro. Bueno, yo Pues quería sí. destacar su libro, me parece que fue ayer, y le quería preguntar qué le inspiró a escribirlo. Pues me parece que fue ayer. Perdona que presuma un poquito. Ese libro se está leyendo en 28 países ahora mismo. Es un libro que cuenta, me animaron compañeros y compañeras de la universidad, porque yo llevo 56 años en la universidad. Me animaron para que contara la historia de cómo se funda y cómo se hace la universidad. Entonces me fui recordando cosas, transmitiéndolas al libro, y el libro, pues en el cuento, pues las penurias que ha pasado, porque la enseñanza siempre ha sido el patito feo. A ver, vosotros sois muy jóvenes y no lo habéis podido oír, pero era un dicho que los mayores, vuestros padres y vuestros abuelos, por supuesto, habrán oído decir muchas veces: pasan más hambre que un maestro de escuela. O sea que antes el ser profesor pues era casi pasar calamidades, porque el sueldo que pagaba el Estado era bajísimo y tenían que ayudarse con clases particulares. Y sobre todo en la universidad pues no teníamos medios de ninguna clase. Yo entré en la universidad para crear un patronato, para ayudar, y en fin, y fui contando en ese libro pues toda la historia de cómo se ha creado la universidad. Ya está bastante. Y de la sociedad en general. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo. A lo mejor Pues algún nada, día, hijo mío. si puedo, me leeré alguno de sus libros, que tiene pinta de que están muy interesantes, la verdad. Pues ese libro se puede comprar en Morpi por 17 euros. Pero Bueno, lo editó, lo publicó la universidad, por supuesto. Ese libro no, ahí yo lo escribí, pero no he participado. La publicación es de la UPCT, A mí me a la gustaría que los preguntar, cartageneros le debemos pues que se hayan embellecido todos los edificios antiguos. Vosotros diréis. a mí me gustaría preguntarle por cómo usted, bueno, y en general la afición sintió las tantas refundaciones que ha tenido el equipo. Pues mira, eso es inevitable. Casi todos los equipos de España, menos muy pocos, y quizás no llegue a 6 equipos, pues han tenido que refundarse. El Cartagena, pues me parece que han sido 12 las veces que se ha fundado y refundado. Pues porque ha llegado un momento en que Cartagena siempre ha estado, siempre profesionalizado desde toda la vida. Los jugadores han sido profesionales y venían, se hospedaban en la calle del Alto, en la calle del Ángel, por la calle del Duque, pero eran todos profesionales, porque era yo un crío y me acuerdo perfectamente. Incluso algunos de los hijos de ellos iban conmigo a la escuela. Pero llegaba un momento que las deudas entonces no era como ahora, que las televisiones ayudan, que se pagan, que está muy vigilado todo. Entonces era el clásico presidente que bien por sacar barriga, bien por cartagenerismo, bien por lo que sea, pues se pechaba con las deudas y se buscaba un presidente que tuviera dinero, que aportara dinero. Lo tuvimos muy bueno, pero cuando se agotaban las deudas nos comían, a los jugadores había que pagarles, entonces desaparecía el Cartagena, aparecía el Fútbol Club Cartagena, aparecía el Cartagena Repesa, aparecía la Unión Deportiva Cartagena, aparecía el Sporting Cartagena, en fin,
todas las veces que ha habido, yo esta vez temblaba porque lo hemos pasado mal. Afortunadamente hemos podido pasar el bache. Bueno, pues yo creo que está bien. Cuando vosotros digáis, si me hacéis la última pregunta, os la respondo. Bueno, Lorenzo, pues de eso quería hablar yo. Yo ya no tengo más preguntas que hacerle, o sea, personalmente me alegro mucho que haya compartido su sabiduría y no sé si mi compañero le quiere preguntar algo más, pero de verdad muchas gracias y por atender mis preguntas y ya está. Yo igual, Pues nada, hijo. ya no tengo nada más que preguntarle, ha sido un placer, la verdad, compartir la primera edición que hacemos así que tertulia con usted. Para mí ha sido un placer estar con unos periodistas. Todavía no seréis periodistas, pero lo seréis, ¿no? Sí. Tan jóvenes como vosotros, y ha sido un placer pues incentivar con vosotros por la afición, por nuestro equipo, no por el fútbol, pero sobre todo por nuestro Cartagena del alma. El Cartagena es lo más de lo más. Mira, aquí llevo mi escudo, como siempre. Lo más de lo más es nuestro Cartagena, en las buenas, en las malas y en las regulares. Siempre. Pues ya está. Y decir que el domingo tenemos, mañana no sabemos si habrá, pero el domingo tenemos una con Jesús Hernández, el jugador del Cartagena del año pasado, del B, pero que subía al primer equipo, y que, bueno, esta temporada está jugando en el Torremolinos. Y el domingo lo tendremos por aquí. Y mañana no se sabe Muy si bien, habrá pues ya yo también decir que el lunes también empezaremos nuestras tertulias habituales de tantos años, la Peña del Asiático, en la que, pues como siempre, pues estaremos a favor del Cartagena, pues igual que hoy, siempre apoyando a nuestro equipo y siempre, cuando bajemos la cuesta, que bajemos contentos. Eso es. Gracias por compartir tu sabiduría, por atender nuestras preguntas y ojalá cruzárselo algún día en el Cartagonova y nada, darle la mano, Pues nada, un abrazo. yo me pongo en la fila 10, en la fila 11, número 10. Bueno, yo De ahora mismo, tribuna. a lo mejor nos cruzamos algún día y le daré un abrazo. Muy bien. Otro abrazo, un abrazo para Es y usted para muy toda la amable. Venga, pues muchas gracias por estar aquí. Adiós. Un placer. Voy a cortar.